Si has hecho clic en este video y has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha movido de una manera que ya no puedes dejarla, ¿verdad? Entonces, ya sabes qué hacer para ayudar mucho al canal a crecer. Dale like, suscríbete y comenta aquí abajo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Livia, o de Amanda, o incluso de la propia Elena? Porque lo que viene a continuación va a subir el nivel de esta tensión de una forma que ni te imaginas. Vamos con la tercera parte, donde el juego de seducción va a superar todas las barreras. Pero siempre dentro de los límites, claro. Por fuera, la empresa parecía funcionar con normalidad. Papeles siendo firmados, reuniones en marcha, llamadas telefónicas de un lado a otro. Pero para quien supiera mirar con atención, o para quien tuviera suficiente interés para notar, se podía percibir que detrás de las puertas de vidrio y los saludos formales, había algo mucho más intenso desarrollándose. Amanda ya sospechaba desde hace tiempo. Supervisora general, inteligente, observadora y dueña de un deseo antiguo que siempre se había esforzado en ocultar. Pero ahora, ocultarlo se estaba volviendo cada vez más difícil. Siempre había admirado a Elena. Siempre había notado cómo caminaba, con esa postura segura, la voz firme, la ropa cuidadosamente escogida y ese perfume que dejaba un rastro por donde pasaba. Amanda, por orgullo, nunca había dejado escapar ninguna señal, pero eso estaba a punto de cambiar. En las últimas semanas empezó a notar que las miradas de Elena ya no eran tan neutrales, que los pasos de la jefa de departamento cruzaban con más frecuencia el camino de cierta empleada, Livia, la joven que trabajaba en la sala de al lado, subordinada directa de Elena. Amanda observaba todo, con una mezcla de desconfianza y una pizca de celos que intentaba disimular a toda costa. Aquella mañana, Amanda decidió que no solo iba a observar más, se aseguró de pasar más veces por el área de Elena, cruzando intencionadamente los pasillos, bajando el paso cada vez que veía que la otra se acercaba. Y cada vez que la cruzaba, Amanda lanzaba esa mirada ladeada, medio burlona, medio provocativa, con una sonrisa en la comisura de los labios que dejaba a cualquiera dudando si era una amenaza o una invitación. Cuando se detuvo frente a la sala de Elena, tocó suavemente la puerta de vidrio, pero entró sin esperar autorización, como quien sabe que tiene el poder para hacerlo. «Buenos días, querida», dijo cruzando los brazos, mirando de arriba a abajo, como quien evalúa o imagina posibilidades que nunca se dijeron en voz alta. Elena respiró profundo, ajustó su postura en la silla, manteniendo la firmeza, pero quien prestara atención vería un leve rubor ascendiendo por su piel. «Buenos días, Amanda. ¿Necesitas algo?», preguntó con voz controlada, pero con la mirada cargada de alerta. Amanda se acercó, apoyó ligeramente la cadera en la mesa, quedando peligrosamente cerca. Su perfume llenó el ambiente, y cuando habló, la voz salió baja, arrastrada, cargada de una ironía que disfrazaba un deseo mal contenido. «Sabes, siempre he admirado tu capacidad de liderazgo». Pasó la lengua brevemente por sus labios, en un gesto que parecía inocente, pero no lo era. «Sabes manejar bien las situaciones, ¿verdad?». Elena arqueó una ceja, mantuvo la mirada. Por dentro, el corazón aceleraba. Sabía exactamente a dónde Amanda quería llegar. Y lo peor, sabía que Amanda ya había percibido mucho más de lo que debía. «Manejar las cosas forma parte de mi trabajo, Amanda», respondió con firmeza, la voz como un golpe, afilada, sin dar lugar a insinuaciones. Amanda rió suavemente, esa risa corta, casi insolente. Se levantó, dio 2 pasos, giró sobre sus propios tacones y se plantó frente a la ventana, de espaldas a Elena. Pero antes de salir, soltó con esa voz que mezclaba provocación y veneno dulce: «Solo espero que estés manejando bien, tanto en lo profesional como en lo personal». Giró la cabeza lentamente,
lanzando una mirada cargada de intenciones, mezcla de acusación y desafío. Por unos segundos, el silencio dominó la sala. El aire se volvió denso, pesado, cargado de tensión no dicha, pero totalmente entendida por ambas. Amanda caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo, se giró, y mirando a Elena a los ojos, dejó la última frase como una bomba antes de irse. «Ah, y dile a tu empleada que estoy observando. De hecho, las estoy observando a las dos». Guiñó un ojo, abrió la puerta y salió, dejando a Elena allí, con los puños apretados, intentando controlar la respiración. Pero no era solo nerviosismo. Era una mezcla explosiva de rabia, tensión, deseo y una sensación de peligro que solo Amanda podía provocar. Elena respiró profundo, miró por la ventana y ahí estaba Livia, pasando por el pasillo, cargando algunas carpetas, con esa manera dulce, medio distraída, que solo ella sabía. Escondía a una mujer que ahora ya había cruzado todas sus defensas. La sonrisa que escapó de Elena fue rápida, pero cargada de preocupación, porque sabía muy bien. Amanda no era el tipo de persona que se rinde fácil. Cuando desea algo, va hasta el final, sin medir consecuencias. Y el problema mayor es que Amanda no solo deseaba castigarla profesionalmente, Amanda también la deseaba de una forma que dejaba claro que el próximo paso podría cambiarlo todo. Lo peor, Elena ya no estaba tan segura de si podría resistir, y tal vez ni siquiera quisiera. Al final de esa tarde, cuando el reloj ya marcaba los últimos minutos de la jornada, Elena escribió un mensaje corto, directo, pero cargado de un significado oculto. «Necesito hablar contigo. Sala 402. Ahora». El tono parecía estrictamente profesional, pero quien conocía ese código no se dejaba engañar. Detrás de la formalidad había algo mucho más intenso, algo que hacía acelerar el corazón solo de leerlo. Livia, al recibir el mensaje, respiró profundo. Las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía el celular. El estómago se apretaba, el pecho se aceleraba. Ella sabía exactamente lo que significaba ser llamada así, de esa manera, porque cada vez que Elena la llamaba a la sala 402, lo que pasaba adentro no cabía en reportes ni en conversaciones de trabajo, pero esta vez había algo más, un peso en el aire, un riesgo nuevo, un miedo sutil que se infiltraba entre el deseo, un miedo que tenía nombre: Amanda. Al llegar al piso superior, Livia caminó decidida, pero con pasos marcados por una ansiedad que ya no sabía si era miedo o excitación. Tan pronto entró en la sala, sus ojos encontraron a Elena. Ella estaba de espaldas, mirando la vista de la ciudad, apoyada en la ventana. El blazer alineado delineaba perfectamente su silueta, transmitiendo esa autoridad natural que hacía a cualquiera repensar hasta su propia respiración al estar cerca de ella. Pero el par de tacones dejado discretamente en un rincón del cuarto delataba que allí la firmeza ya no era solo profesional. Livia cerró la puerta sin decir palabra alguna. El sonido del clic resonó en la sala, sellando ese momento. Elena entonces se dio vuelta, despacio. La mirada... esa mirada. Era una tormenta contenida, sincera, profunda, mezclada entre el deseo latente y una preocupación que, aunque intentara disimular, desbordaba. Con pasos lentos pero decididos, Elena se acercó hasta quedar frente a frente con Livia. Y en un tono bajo, ronco, que parecía acariciar la piel solo con el sonido, soltó una frase que no dejaba lugar a dudas. «Ella sabe». El cuerpo de Livia reaccionó de inmediato. Sus ojos se abrieron levemente, un frío recorrió cada centímetro de su columna, pero, junto con el miedo, una electricidad peligrosa e incontrolable la invadió. «¿Amanda?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
Era como si necesitara escuchar aquello en voz alta para procesarlo. Elena asintió, seria, con una expresión cargada de algo que mezclaba tensión y provocación. No solo sabe, sino que me está poniendo a prueba, tirando indirectas, provocándome, y lo peor. Se acercó aún más, su rostro casi tocando el cuello de Livia, que ya jadeaba sin darse cuenta. Conozco esa mirada. Amanda, no solo siente celos, siente deseo. Deseo por mí, desde hace años, y ahora está en llamas porque fuiste tú quien consiguió lo que ella siempre quiso. El cuerpo de Livia se erizó por completo. No era solo recelo, era algo que palpitaba con más fuerza. Una mezcla intensa, adictiva, entre peligro y deseo. Eso encendía en ella una versión que ni siquiera sabía que existía. Una mujer más atrevida, más valiente, más dueña de sí misma. «¿Y ahora qué hacemos?», susurró, la voz temblorosa, pero con una firmeza en la mirada que delataba. No iba a retroceder. Fue entonces que, como quien se entrega a una decisión inevitable, Elena agarró firme la cintura de Livia y con un movimiento preciso la apoyó contra la puerta, cerrándola con llave enseguida. El sonido del cerrojo sonó casi como una advertencia, o quizás un permiso. Se miraron por un segundo que parecía durar una eternidad. El tipo de silencio que no necesita palabras, porque lo que estaba a punto de suceder ya estaba escrito en la mirada, en el gesto, en la respiración entrecortada de ambas. Los labios se encontraron, intensos, urgentes, en un beso que mezclaba deseo reprimido, tensión y un hambre que no era solo física, era emocional, era psíquica. Era como si ese toque fuera la válvula de escape de todo lo que ambas habían estado conteniendo por días. Elena deslizó las manos por las curvas de Livia, apretando con deseo, pero sin perder el control. Era firme, intensa, pero al mismo tiempo cuidadosa. Las caricias recorrían los brazos, el cuello, la línea de la cintura. No había prisa, pero tampoco espacio para dudar. Livia, entregada, correspondía con la misma intensidad. Sus manos subían por la nuca de Elena, apretando, jalando, como quien quiere que ese momento nunca termine. Las respiraciones entrecortadas se mezclaban, llenando la sala con un sonido que era puro deseo, dentro de los límites que necesitaban respetar, pero que, aún así, quemaba por dentro. Elena apoyó la frente contra la de ella, sosteniendo el rostro de Livia entre las manos y, en un susurro grave, dijo con esa voz que parecía una orden, una confesión y una promesa, todo junto. Debería mandarte a ir ahora. Cerró los ojos por un instante, como si luchara contra sí misma. Pero todo lo que puedo pensar es en tenerte aquí, solo para mí, de nuevo y de nuevo. Las bocas se encontraron otra vez, en un beso cargado de todo lo que ya no podían controlar. Las manos se apretaban, los cuerpos se encajaban, y esa tensión que se había ido acumulando por tanto tiempo parecía explotar en cada toque, en cada mirada. De repente, Elena giró a Livia de espaldas, pegando su cuerpo al de ella. Las manos subieron, deslizándose por las curvas, sosteniendo, apretando, como quien reafirma, «Eres mía». Livia soltó un suspiro profundo, casi un gemido ahogado, y sostuvo las manos de Elena, atrayéndolas aún más hacia su cuerpo. Pero, en medio de esa intensidad, Elena se detuvo. Sintió un escalofrío que no venía solo del tacto. Era como un presentimiento. Levantó la mirada, fijándola en la puerta, como si instintivamente supiera que alguien podría estar ahí. Y ese pensamiento, en lugar de frenar, solo hizo encender aún más ese fuego que ardía por dentro. Sujetó el mentón de Livia con una mano, haciéndola mirarla a los ojos, y con esa voz firme, grave y cargada de posesividad, dejó claro: «No voy a compartirte, ni con Amanda, ni con nadie.
Eres solo mía. Livia sonrió, con los labios enrojecidos, los ojos brillando de deseo y desafío. Soy tuya, solo tuya, respondió antes de jalarla de nuevo a un beso aún más profundo, más intenso, más prohibido. Y ahí, en ese espacio estrecho entre el deseo y el peligro, se perdieron una en la otra, una vez más. Olvidaron el mundo, olvidaron a Amanda, olvidaron hasta su propio nombre, porque todo lo que existía era eso, eran ellas. Era ese juego que, en cada ronda, se volvía más caliente, más arriesgado y más adictivo. Pero, al otro lado del pasillo, Amanda caminaba despacio, los tacones resonando en el suelo, como si cada paso fuera calculado. Cuando se paró frente a la puerta de la sala 402, miró discretamente el cerrojo y sonrió. Esa sonrisa ladeada, llena de malicia, poder e intención. Sin tocar, sin anunciarse, sin dudar, giró la manija y empujó la puerta. Y fue así, con esa mirada afilada y esa sonrisa que mezclaba burla y desafío, que Amanda entró sin pedir permiso, dejando claro que, a partir de ese momento, su juego también comenzaba. «Disculpen, ¿interrumpí?», disparó Amanda, cruzando los brazos y lanzando esa mirada que mezclaba burla, provocación y algo aún más peligroso, deseo oculto. Miró de Elena a Livia, luego volvió a Elena, arqueando una ceja, como quien ya sabe exactamente lo que está pasando, y está ahí solo para confirmarlo. El cuerpo de Livia se congeló. Un escalofrío recorrió su columna como una descarga eléctrica. Las manos bajaron instintivamente hasta el borde de la falda, apretando la tela con fuerza, como si eso pudiera esconder la tensión que ya estaba más que evidente en el aire. El olor, ese olor inconfundible de deseo, de toque reciente, aún flotaba en el ambiente, denso, imposible de ignorar. Y Amanda lo percibió, cada detalle. Elena, sin embargo, se mantuvo firme, dueña de una elegancia cruel que parecía incluso más afilada cuando estaba acorralada. Ajustó levemente el blazer, respiró profundo y con esa sonrisa ladeada que mezclaba desafío y provocación, respondió con voz ligeramente ronca: «No, todo está perfectamente bajo control». Amanda sonrió de lado, entrecerrando los ojos. Caminó por la sala como quien evalúa una obra de arte, o como una depredadora analizando a sus presas. Cada paso parecía calculado, intencional. Pasó la punta de los dedos lentamente sobre la mesa, fingiendo buscar algo, o tal vez solo para marcar territorio. «Interesante, muy interesante», murmuró, casi en un susurro, como quien habla consigo misma. «Siempre supe que tú, Elena, te gustaba mantener ciertas situaciones bajo control. Pero confieso, no imaginé que ahora tus proyectos incluyeran...». Sus ojos se volvieron lentamente hacia Livia, que respiraba agitada, con el pecho subiendo y bajando, completamente entregada a la incomodidad de la exposición. Practicantes como pasatiempo. El corazón de Livia parecía querer salirse del pecho. Su rostro ardía, las manos temblaban, y la sensación era una mezcla surreal de vergüenza, miedo y una excitación que intentaba, inútilmente, disimular. Antes de que alguna palabra saliera, Elena se adelantó. Dio un paso firme al frente, quedando cara a cara con Amanda. Sus ojos se entrecerraron y su voz salió más grave, cortante, como un acero afilado. «Cuidado con las palabras, Amanda. Sabes que no me gustan los jueguitos». Hizo una breve pausa, acercándose aún más hasta que sus rostros casi se tocaron. «A menos que yo esté en control de ellos». Amanda soltó una risa corta, medio burlona, medio seductora. Sus ojos brillaban no solo de provocación, sino de algo más profundo, algo que mezclaba celos, envidia y deseo sin resolver. «¿Control, Elena?»,
provocó, mordiendo discretamente el labio inferior, conteniendo una risa que era más amenaza que diversión. ¿De verdad crees que todavía tienes control cuando está más que claro que perdiste completamente la cabeza por ella? Volvió a mirar a Livia, que inmediatamente desvió la mirada, vulnerable, como quien sabe que está siendo desnuda, no por manos, sino por miradas. Y eso es simplemente fascinante, completó Amanda, cruzando los brazos, inclinando levemente la cabeza, como quien observa un juego que ya sabe cómo terminará, o al menos cree saberlo. El silencio que se instaló fue tan denso que parecía tener peso. Las tres se miraban como piezas de un tablero donde todas eran reinas, y ninguna aceptaba ser peón. El aire parecía electrificado, cargado de tensión, deseo y algo peligrosamente a punto de explotar. Amanda entonces dio un paso más, quedando tan cerca de Helena que sus rostros quedaron separados por pocos centímetros. Su voz, cuando volvió, fue un susurro grave, seductor y afilado como una hoja. ¿Sabes? Debería castigarte, Helena. Y tú lo sabes, ¿no? Sus dedos deslizaron lentamente por el cuello del blazer de Helena, en un toque que más provocaba que amenazaba. Porque tú rompiste reglas, y siempre cobro cuando alguien rompe mis reglas. Helena respiró profundo. Por fuera, mantuvo la expresión imperturbable, pero por dentro, su cuerpo hervía. La sangre corría caliente por sus venas. Era deseo. Era tensión. Era el caos perfecto de quien intenta, desesperadamente, no perder el control, cuando en realidad el control ya estaba siendo arrebatado. «Haz lo que quieras, Amanda», respondió, firme, con una voz tan grave como la mirada. «Solo sabe una cosa. Ella no está en el juego. Ella es mía». Por un breve segundo, Amanda guardó silencio, pero luego sonrió. Esa sonrisa que lleva promesas, promesas que no se sabe si son de guerra o de algo mucho más peligroso que eso. «Ya veremos», respondió, dando 2 palmadas leves en el hombro de Helena. Un gesto que parecía casual, pero que, en ese contexto, tenía un peso absurdo, como quien dice, «Esto está lejos de terminar». Se giró, caminando lentamente hacia la puerta, dejando atrás un rastro de perfume, tensión y promesas que ardían en el aire. Y antes de que la puerta se cerrara, lanzó una última mirada por encima del hombro. Una mirada que decía más que cualquier palabra. Cuando la puerta finalmente golpeó, Helena quedó inmóvil, mirando el vacío por unos segundos, respirando profundo, tratando de recuperar la compostura. Luego se giró hacia Livia, que estaba pálida, con los ojos abiertos, sin saber si temblaba de miedo o de algo que ardía aún más fuerte que eso. Helena entonces la atrajo hacia sí, apretándola contra su cuerpo, como quien protege, o quizás como quien se aferra a lo único que tiene sentido en medio de un juego que ahora estaba oficialmente abierto. «Esto se va a poner mucho más complicado de lo que imaginaba», susurró, con la voz cargada de preocupación y deseo. Más tarde, en el departamento de Helena, el ambiente parecía haberse transformado completamente. Las luces, más bajas, creaban un entorno casi cinematográfico. El aroma en el aire mezclaba su perfume, amaderado y dulce, con ese olor inconfundible de deseo a punto de desbordar. Pero había algo diferente esa noche, algo más intenso, más salvaje, más peligroso, porque Amanda, con ese juego, había tocado exactamente donde no debía. Livia caminaba de un lado a otro, inquieta, mordiendo el labio inferior, cruzando los brazos y luego deshaciendo el gesto, como quien intenta calmarse, pero fallaba miserablemente. El cuerpo temblaba, las manos estaban frías a pesar del calor que quemaba por dentro, y el pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros, pero no era cansancio, era deseo, deseo mezclado con celos, con rabia y un hambre que ni siquiera sabía que existía dentro de sí. Helena, recostada en la barra de la cocina,
sostenía una copa de vino en la mano, observando cada movimiento de la joven con esa sonrisa torcida en la comisura de los labios. Una sonrisa que sabía exactamente lo que estaba pasando, porque si había alguien que entendía de deseo, de provocaciones y de juegos, esa era ella. «Ven aquí», llamó, con esa voz ronca, arrastrada, que más parecía un imán atrayendo a Livia hacia sí. Sin pensar, como quien obedece una orden que su propio cuerpo entiende antes que la mente, Livia caminó hacia ella, mordiendo el labio, con los ojos brillando, cargados de deseo y ansiedad. Elena sujetó el mentón de la joven, obligándola a levantar la mirada. «¿Sabes lo que hizo Amanda, verdad?», susurró, pasando lentamente el pulgar por sus labios. «Metió mano en nuestro juego. Tocó algo que tal vez ni ella misma está lista para manejar». Se acercó aún más, rozando los labios en la comisura de la boca de Livia. «Y mírate». Su mano bajó por la nuca hasta la cintura, apretando con firmeza, temblando, ardiendo, casi suplicando. El cuerpo de Livia reaccionó al instante. Un suspiro escapó. Sus manos apretaron los brazos de Elena y la respiración ya era agitada. «Yo no sé qué me está pasando. Solo sé que estoy en llamas», confesó, apretando aún más el cuerpo contra el de ella. Y en ese instante, tanto Elena como Livia entendieron que, a partir de ahí, no había vuelta atrás. El cuerpo de Elena vibraba. Sostenía a Livia por la cintura, apretando con fuerza, como quien necesita anclarse para no perder el control. La respiración entrecortada escapaba en suspiros entrecortados y las palabras vinieron cargadas de una sinceridad casi salvaje. «Es celos, es deseo, es hambre. Yo...» Mordió el labio inferior, conteniendo su propio impulso, luchando contra el torbellino que explotaba dentro de sí. «Estoy obsesionada contigo». La respuesta de Elena hizo que Livia se estremeciera. Ella lo sabía. Lo sentía en la piel, en la mirada, en el tacto, en el olor. Todo en esa mujer decía que esa obsesión era recíproca. Y eso, en vez de asustarla, hacía que todo su cuerpo se incendiara. La sonrisa de Elena en ese momento era pura chispa, medio peligro, medio promesa. Giró de un trago la copa de vino, la puso sobre la barra con un ligero estruendo y sin pensarlo 2 veces jaló a Livia por la cintura, llevándola al centro de la sala. Su voz salió baja, arrastrada, llena de malicia, casi como una orden irresistible. «Entonces resuélvelo ahora. Muéstrame cuánto estás obsesionada. Prueba que este cuerpo aquí es solo tuyo y de nadie más». Livia no pensó, actuó. Con una intensidad que ni ella misma sabía que tenía, empujó a Elena contra la pared, sujetando sus muñecas por encima de la cabeza, dejándola completamente entregada, y al mismo tiempo desafiándola. Sus ojos, antes dulces, ahora estaban oscuros, cargados de deseo y de un hambre que rozaba el descontrol. Deslizó los labios por el cuello de Elena, presionando, mordiendo suavemente, dejando claro quién mandaba en ese momento. «Eres mía, solo mía», susurró entre dientes, mientras la respiración se aceleraba, casi imposible de controlar. Sus manos recorrieron el costado del cuerpo de Elena, apretando con fuerza, atrayéndola más cerca, encajando los cuerpos de una manera que no dejaba espacio ni para que el aire pasara. Elena gimió, arqueando el cuerpo, pero ni por un segundo perdió esa mirada provocadora. Era como si dijera, sin palabras, «Entonces muéstramelo, hazme sentir eso». Y Livia entendió. Lo que siguió fue una tormenta. Una secuencia de besos urgentes, manos que deslizaban sin pudor, toques que hablaban más que cualquier frase. La ropa se deshacía lentamente, sin brutalidad, pero con un hambre que quemaba. No había violencia, solo deseo desbordante, pulsante, explotando. Livia condujo a Elena hasta el cuarto, empujándola contra la cama, subiéndose sobre ella,
dominando, mostrando que ya no era la pasante insegura de semanas atrás. Ella era dueña de esa situación, dueña de ese cuerpo, dueña de ese deseo, dueña de Elena. Relájate, cierra los ojos. Hoy, quien te hace perder el control, soy yo. Susurró con voz grave, casi irreconocible incluso para ella misma. El cuerpo de Elena reaccionó de inmediato. Las manos de Livia deslizaban por la piel caliente, explorando cada curva, cada pedazo, cada suspiro. La boca trazaba caminos por la piel, dejando rastros de deseo, mientras los suspiros se mezclaban con las respiraciones entrecortadas, llenando el cuarto de una tensión casi palpable. Y, con cada toque, cada escalofrío, cada mirada, un nombre resonaba en el fondo de la mente de ambas: Amanda. Era imposible ignorarlo, porque, de una manera distorsionada, fue Amanda quien, con sus miradas, sus provocaciones y sus insinuaciones, encendió aún más esa llama. Una llama que ahora dominaba todo. El clímax llegó como una descarga eléctrica, como una ola arrasadora que invadió cuerpos y mentes. Elena arqueó el cuerpo, sostuvo con fuerza la espalda de Livia, como si necesitara un puerto seguro en medio del huracán de sensaciones que invadía cada célula de su ser. Y cuando todo pareció explotar, el cuarto quedó en silencio. Pero no era un silencio de fin, era un silencio pesado, cargado, que decía sin palabras: esto apenas comienza. Elena sostuvo el rostro de Livia con ambas manos, acariciándola largamente, mirando profundamente sus ojos, como quien ve mucho más allá de lo que cualquier mirada común podría alcanzar. Y, en un susurro ronco, casi como una confesión, dijo: «Me tienes, entera». «Pero ¿sabe una cosa?», sonrió ladeada, con esa mirada medio desafiante, medio apasionada. «Este juego apenas comienza. Y Amanda no va a parar». Livia respiró profundo, mordió el labio, sonrió de vuelta, y solo con imaginar lo que podría venir, todo su cuerpo tembló. Al día siguiente, la oficina parecía exactamente igual a cualquier otro día. Empleados yendo de un lado a otro, teléfonos sonando, reuniones en marcha, y ese ruido típico de ambiente corporativo. Pero lo que casi nadie allí sabía era que detrás de cada mirada, cada sonrisa, cada palabra dicha, existía un juego. Un juego que no estaba en ningún informe, ni en ninguna minuta de reunión. Un juego silencioso, intenso y peligrosamente seductor. Elena estaba en su oficina, inclinada sobre algunos papeles, intentando con todas sus fuerzas concentrarse en los reportes. Pero era casi imposible. Con cada línea que leía, su mente escapaba, huyendo, como si tuviera vida propia, huyendo directo hacia Livia. Solo recordar la noche anterior le hacía escapar una sonrisa, discreta, involuntaria, hasta irritante, pero imposible de contener. El problema, sin embargo, tenía nombre y apellido, y usaba tacones altos. Amanda, la supervisora general, mujer de presencia fuerte, postura impecable y una mirada que parecía capaz de atravesar cualquier armadura emocional. Amanda era más que una profesional admirada. Era admirada, deseada, temida, todo al mismo tiempo. Y fue exactamente Amanda quien apareció en ese instante. 3 golpes suaves en la puerta, más por educación que por necesidad, y, sin esperar respuesta, entró. El sonido de los tacones resonó por la sala, marcando presencia mucho antes de que abriera la boca. En las manos, una carpeta. En la mirada, algo que estaba lejos de ser solo trabajo. Elena comenzó con esa voz dulce en la superficie, pero con una cuchilla escondida en cada sílaba. Necesitamos revisar esos informes del área de proyectos. Y, quién sabe, también revisar algunas conductas. Las palabras salieron perfectamente colocadas, como quien no acusa, pero deja el mensaje en el aire. Elena respiró profundo, acomodándose en la silla,
cruzando las piernas, manteniendo una postura impecable. «Claro, siéntate, vamos a revisar», respondió, manteniendo la compostura. Pero el corazón latía acelerado. Amanda jaló la silla con calma, cruzó las piernas y dejó la carpeta sobre la mesa. Pero en lugar de abrirla, apoyó el mentón en la mano, quedándose unos segundos solo, mirando. Una mirada que no era casual. Era cargada, firme, desafiante, intensa. «¿Sabes, Elena?», comenzó, deslizando lentamente el dedo por el costado de la carpeta, como si no tuviera prisa alguna para llegar al punto principal. «Siempre he admirado tu dedicación en el trabajo. Eres intensa, entregada. Haces todo con mucho placer. ¿No es así?». La palabra placer salió arrastrada, casi como si se deslizara por los labios. Elena apretó los ojos un segundo, disimulando, manteniendo la expresión neutra, pero por dentro, el cuerpo ya reaccionaba. «Siempre he hecho cuestión de ser eficiente», respondió en el mismo tono, manteniendo firme el juego. Amanda sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de gentil. Era maliciosa, provocadora, desafiante. «Ah, eso nadie puede negarlo. Y por lo que veo», dio un ligero golpe a la carpeta, «has enseñado muy bien a tus subordinadas». El ambiente se volvió denso. No era incómodo, no era pesado, era cargado, lleno de tensión, de deseo mal disimulado, de provocaciones que rozaban lo prohibido. Ambas sabían exactamente lo que se estaba diciendo, sin que ninguna palabra directa tuviera que pronunciarse. El juego estaba lanzado, y, de ahí en adelante, no habría espacio para faroles. Al otro lado de la sala, separada solo por un divisor de vidrio, Livia observaba todo disimuladamente. Fingía revisar hojas de cálculo, pero sus ojos escapaban de vez en cuando, fijándose en la oficina de la jefa. Dentro de ella, una mezcla incontrolable hervía: excitación, ansiedad, un poco de miedo y una curiosidad que parecía quemar su piel de adentro hacia afuera. Porque, siendo bien honesta, sabía que Amanda no era el tipo de mujer que juega para perder, y cada vez estaba más claro que ese juego no sería nada simple. Amanda se levantó despacio, de forma calculada, cerró la carpeta con elegancia y antes de salir, lanzó una última frase, casi como quien lanza un anzuelo venenoso al aire. «Solo espero, Elena, que sepas dividir bien las cosas. No todo lo que es placentero cabe en el horario laboral, ¿verdad?». Finalizó con un sutil guiño, se dio la vuelta y salió, dejando atrás solo el sonido de los tacones resonando por el pasillo y un dulce aroma de provocación en el aire. Elena se quedó parada, mirando la puerta cerrada, respirando profundo. Se pasó las manos por el rostro y en un susurro cargado de tensión, soltó: «Esto va a dar problemas». Pero, en el fondo, ella sabía muy bien que eran exactamente esos problemas los que hacían que ese juego se volviera tan irresistible, adictivo, peligroso y absurdamente seductor. El resto de la jornada parecía seguir normalmente, al menos para quien veía desde afuera. Pero, detrás de las computadoras, de las anotaciones, de los informes y de las pantallas, una guerra silenciosa ocurría. Una guerra hecha de miradas que quemaban, de sonrisas llenas de segundas intenciones y de palabras que decían todo, sin necesidad de decir absolutamente nada. Livia intentaba concentrarse. Lo intentaba, pero ¿cómo? Si cada 2 segundos sus ojos huían directo hacia la oficina de la jefa. Y, peor aún, sentía la mirada de Amanda posándose sobre ella, como quien observa un juego de ajedrez decidiendo qué pieza mover y a quién derribar. Sí, Amanda no miraba solo a Elena. Amanda también miraba a Livia, y no era una mirada cualquiera. Era una mirada que mezclaba curiosidad, deseo y principalmente provocación. Como quien dice: ¿estás lista para jugar conmigo también?
A media tarde llegó la confirmación. Amanda cruzó el pasillo. A propósito, pasos firmes, elegantes, certeros. Se detuvo justo en la mesa de Livia. Se apoyó levemente en el borde, cruzó los brazos y con esa sonrisa que parecía dulce, pero escondía una cuchilla afilada, disparó. Entonces, novata, aprendiendo bastante con tu jefa, ¿no es así? El escalofrío fue instantáneo. Livia respiró profundo, forzó una sonrisa intentando disimular los nervios, pero la verdad es que esa mirada, esa presencia, hacía que todo su cuerpo se incendiara. Sí, diría que más de lo que yo misma imaginaba. Respondió cruzando las piernas, sosteniendo la mirada, como quien acepta el juego. Amanda sonrió ladeada. Se acercó un poco más, hasta que sus respiraciones se mezclaron. Y, en un tono tan bajo que parecía un secreto compartido entre las dos, susurró: «Espero que estés preparada, porque no todo lo que se aprende viene sin consecuencias». Guiñó un ojo, se dio la vuelta con ese andar que mezclaba elegancia y poder, y siguió caminando, dejando atrás un perfume dulce y un rastro de inquietud que hizo que el corazón de Livia latiera acelerado. Al otro lado del divisor de vidrio, Elena vio todo. Cada mirada, cada movimiento, cada palabra no dicha, pero que estaba ahí, evidente. Apretó el bolígrafo entre los dedos, mordió el labio inferior y sintió esa mezcla insoportable de celos, deseo y principalmente el temor de lo que Amanda sería capaz de hacer. Porque, si había algo que ella sabía, era que Amanda nunca daba un paso, sin tener claro cómo derribar a quien estuviera enfrente. El reloj parecía detenido. Cada minuto se arrastraba como una eternidad. El ambiente estaba lleno de tensión, como si el aire estuviera hecho de electricidad. Hasta que, al final de la jornada, Elena no pudo soportarlo más. Tomó el teléfono, miró directamente a Livia y dijo, con la voz más firme de lo que quisiera admitir: «En mi oficina, ahora». Tan pronto la puerta se cerró, no hubo tiempo para palabras largas. Elena agarró a Livia por la cintura con fuerza, pegando sus cuerpos, sosteniéndola como quien sostiene algo que es suyo. Algo que no piensa compartir, que no acepta perder. El susurro fue grave, ronco, directo en su oído. «Hoy, en mi departamento, 8 de la noche, y prepárate, porque después de hoy, nada, absolutamente nada, será como antes». Livia sonrió. Esa mezcla loca de nerviosismo, deseo y provocación estaba estampada en su rostro. Apretó los dedos en la cintura de Elena, devolvió la mirada con la misma intensidad y respondió en el mismo tono: «Ya estoy preparada, jefa. Solo no sé si eres tú quien está preparada para mí». Los ojos se cruzaron. Quemaron. Gritaron cosas que las bocas ya no necesitaban decir. El juego estaba ahí, abierto, eléctrico, palpitante y a punto de explotar. Pero lo que ninguna de las dos sabía es que en el tablero de ese juego, Amanda estaba lejos, muy lejos, de ser solo una espectadora. Y ella ya había hecho su primer movimiento. En el departamento de Elena, la atmósfera estaba cargada de una tensión silenciosa y seductora. La luz tenue dibujaba contornos suaves en los cuerpos que se acercaban lentamente. Elena y Livia estaban frente a frente, los ojos fijos una en la otra, hablando un lenguaje que las palabras no alcanzaban. El de miradas intensas y toques contenidos, pero llenos de significado. Elena deslizó la mano por la cintura de Livia, sintiendo el calor de su cuerpo reaccionar bajo su toque delicado, casi como una invitación. Livia no retrocedió. Por el contrario, se inclinó, dejando que la punta de los dedos recorriera el brazo de Elena, subiendo lentamente hasta el cuello, donde tocó con suavidad la piel tersa. El aire entre ellas parecía vibrar, el deseo creciendo en silencio, en las pequeñas caricias que provocaban escalofríos. Elena pasó los dedos por la nuca de Livia, atrayéndola gentilmente hacia sí, sin prisa, dejando que la cercanía hablara por sí misma. Livia suspiró.
sintiendo su cuerpo vibrar con el contacto, las manos temblando ligeramente al recorrer la espalda de Elena. El abrazo se cerró, sutil pero firme, una mezcla perfecta entre protección y provocación. Los labios de Elena casi rozaban la piel de Livia, provocando un escalofrío que recorrió toda su columna. No necesitaban apresurarse. Cada toque era una promesa, un juego sensual y paciente, donde el tacto era la llave que abría puertas internas, donde deseo y emoción se mezclaban en una danza silenciosa. Elena acarició el rostro de Livia con ternura, mientras Livia dibujaba círculos lentos en la piel de la espalda de Elena, ambas conscientes de que, a pesar de las miradas que las observaban desde afuera, allí dentro solo existía el mundo que construían juntas. El leve temblor que pasaba entre ellas era combustible para una noche que prometía ser inolvidable. Un juego delicado entre deseo contenido y entrega plena, donde cada toque era una invitación y cada suspiro una confesión. Esa entrega sutil e intensa mostraba que, en ese instante, lo que importaba era la conexión entre ellas, y que aunque en medio de juegos y provocaciones externas, lo que nacía allí era verdadero, fuerte e imposible de ignorar. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el departamento de Amanda estaba tomado por un silencio que gritaba. Un silencio pesado, cargado. El único sonido era el tintinear de la copa de vino entre sus dedos, acompañando el subir y bajar del líquido rojo que resbalaba como si fuera sangre, como si fuera deseo líquido. Ella estaba sentada cerca de la ventana, observando las luces de la ciudad, pero su mente estaba muy lejos de ahí. Estaba perdida, perdida en cada mirada intercambiada, en cada palabra velada, en cada tensión que quedó flotando en la oficina. Amanda vestía solo una blusa de tela ligera, suelta, que dejaba más piel al descubierto que cubierta. La transparencia del tejido dejaba claro que ella estaba ahí, expuesta para sí misma, para su propio deseo, para sus propias provocaciones internas. Se levantó despacio, como si cada movimiento fuera una danza para nadie más que para ella misma. Caminó hasta el baño, sintiendo el roce suave de la tela sobre la piel, provocando escalofríos. Encendió la ducha, dejó que el agua caliente cayera por su espalda, y mientras el agua resbalaba, no podía controlar sus pensamientos. La mente la llevaba directo a Elena, a esa mirada que conocía tan bien, esa mirada que decía «yo mando» y, al mismo tiempo, decía «ven, desafíame». Y junto venía Livia, la novata, la sorpresa en medio del juego, la que había llegado sin saber, y ya estaba desordenándolo absolutamente todo. Amanda apoyó la frente contra la fría pared del baño, respiró profundo, y dejó que el agua lavara su cuerpo, pero no lavara el fuego que quemaba por dentro, porque si había algo que ella sabía, era que ese juego apenas estaba comenzando, y no estaba ni un poco dispuesta a perder. Cuando esa ola arrolladora se apoderó del cuerpo de Amanda, sus músculos temblaron y permaneció allí, parada, jadeante, intentando encontrar de nuevo su propio aliento. Poco a poco abrió los ojos y en el reflejo del espejo empañado vio no solo su imagen, sino a la mujer en que se convertía cuando deseaba algo que no estaba dispuesta a perder. Una sonrisa lenta, peligrosa y llena de intención se formó en sus labios. Una sonrisa que no ocultaba absolutamente nada. ¿Ustedes creen que pueden jugar sin invitarme?, susurró con voz ronca, baja y cargada de promesa. Sin ninguna prisa, tomó la toalla, secó su cuerpo con movimientos lentos, como quien disfruta cada segundo de su propio toque. Se puso una bata negra de satén que resbalaba por su piel, acentuando cada curva, dejando en el aire esa mezcla de misterio y provocación. Al salir del baño, fue directo al celular. Abrió la conversación con Elena. Los dedos deslizaron por la pantalla. Escribió un mensaje. Lo borró. Intentó de nuevo. Lo borró otra vez. Porque ella sabía, el poder, a veces, no está en lo que se dice, sino en el silencio que se impone. Podría, sin lugar a dudas,
ir allá en ese mismo instante. Podría golpear la puerta del departamento de Elena y Livia, entrar y hacer de ese juego algo mucho más grande. Pero a Amanda le gustaba la espera. El fuego que crece, la duda que carcome, el deseo que madura mientras no se sabe si será saciado o no. Con una copa de vino en las manos, caminó hasta el balcón. Las luces de la ciudad brillaban allá abajo, parpadeando como si fueran cómplices silenciosas de todo lo que ella estaba sintiendo. La mirada fija en el horizonte, pero la mente completamente sumergida en el juego. Los celos hervían, la lujuria palpitaba, las ganas quemaban y, dentro de sí, Amanda sabía, no había nacido para migajas, nunca aceptó sobras, nunca estuvo satisfecha siendo un segundo plano en la vida de nadie. Esta vez quería todo, quería el banquete entero, quería el control, quería el deseo, el poder y, tal vez hasta, el amor. Pero a su manera, sin concesiones, sin pedir permiso, como solo Amanda sabe jugar. Y es justo aquí donde esta historia llega a un punto crítico, el punto donde todo puede derrumbarse o transformarse en algo aún más intenso. Porque ahora están en juego 3 mujeres, 3 voluntades, 3 deseos que se cruzan, se chocan y se provocan. Amanda, con su sed de dominio, de poder, de no aceptar menos que todo. Elena, intentando proteger algo que ella misma no sabe si aún tiene control, o si ya perdió en el momento en que esbozó esa primera sonrisa hacia Livia. Y Livia, Livia, que entró en este juego sin siquiera conocer las reglas, pero ahora ya no puede salir, y tal vez ya no quiere salir. Ahora quiero saber de ti, que estás aquí, siguiendo esta historia desde el principio. Si fueras tú, ¿quién serías en esta trama? ¿Serías Amanda? Aquella que no acepta ser olvidada, que no acepta quedarse fuera y que cuando quiere, va hasta el final, cueste lo que cueste. ¿O serías Elena, que lucha por proteger lo que construyó, que no acepta compartir, que quiere mantener el control, aunque sabe que el control puede ser una ilusión? O tal vez eres Livia, que comenzó solo observando, pensando que era solo un juego de miradas, y ahora está en el centro de una tormenta de deseo, poder y decisiones que pueden cambiarlo todo. Respóndeme aquí en los comentarios. Soy Livia y yo haría esto. Soy Amanda y yo actuaría así. Soy Elena y no compartiría este amor ni por un segundo. Quiero saber mucho, porque hoy, quien elige el final de esta historia, eres tú. Y prepárate, porque en el próximo video viene el gran final. El desenlace de esta trama que te tiene simplemente adicta, con escalofríos y completamente sin piso. No pierdas la oportunidad de verlo.